Contrario a lo que muchas personas piensan, la traducción por equivalencia formal, la traducción llamada por equivalencia, digamos, literal, no es el mejor método de traducción. De hecho, Luis Alonso Schockel llegó a decir que una traducción por equivalencia formal, una traducción palabra por palabra, no es una traducción fiel. Y hay que insistir en que el problema con las traducciones por equivalencia formal, la traducción por equivalencia, digamos que establece una equivalencia palabra por palabra, lo que se ha llamado tradicionalmente traducción literal, introduce generalmente una serie de construcciones o giros en la lengua receptora que son propios, comprensibles y funcionales en la lengua fuente del texto, pero que son extrañas y en muchos casos no llegan a ser comprensibles y no logran el objetivo de ser precisamente lo que deben ser una traducción. En este caso nos hemos propuesto compartir lo que se llama una figura que es el dativo cognado, que es el resultado en realidad de una traducción precisamente por equivalencia formal. Entonces, ¿en qué consiste el llamado dativo cognado? Es lo que se puede también considerar el dativo emparentado morfológicamente. Consiste el dativo cognado en el empleo de un sustantivo o palabra sustantivada en caso dativo colocado delante de una forma verbal de la misma raíz del sustantivo en caso dativo o de una raíz que tenga igual significado o que sea equivalente. Es una construcción sintáctica extraña al griego clásico, pero que surgió con la traducción de la Biblia hebrea al griego, pasando luego este giro al Nuevo Testamento. En realidad, el llamado dativo cognado, repito que es una construcción extraña al griego como tal, es el resultado del afán del traductor del hebreo al griego por reflejar formalmente en el griego, otra vez por una traducción por equivalencia formal o literal, una construcción sintáctica propia del hebreo llamada infinitivo absoluto antepuesto. Resulta que precisamente el infinitivo absoluto antepuesto se construye igualmente colocando delante de un verbo conjugado la figura del llamado infinitivo absoluto hebreo, por supuesto perteneciendo el infinitivo absoluto y el verbo conjugado a la misma raíz, repito, en el hebreo el infinitivo absoluto antepuesto, igual también que el llamado infinitivo absoluto pospuesto, que de él hablaremos en otra ocasión. El caso es que en esta construcción sintáctica es clave y es característica que tanto el infinitivo absoluto como el verbo conjugado pertenezcan a la misma raíz verbal. Consecuentemente, como por lo general, dicha construcción sintáctica, entiéndase, el infinitivo absoluto, tiene la función de incrementar o enfatizar la acción del verbo conjugado en dicha construcción sintáctica. Asimismo, la construcción llamada dativo cognado debe también traducirse entonces con ese mismo valor o sentido que tiene en hebreo el infinitivo absoluto antepuesto. Un ejemplo muy conocido lo encontramos en Génesis 2:17 y la construcción hebrea es mod, tamud, y el infinitivo sería entonces lamut, que significa entonces mod, tamud, ciertamente morirán, verdaderamente morirás, ciertamente morirás, ¿ok? Ciertamente has de morir, sin duda alguna morirás. Pero resulta que la traducción griega de dicha expresión hebrea fue thanato apothaneize, que thanato es un dativo singular de la segunda declinación y el verbo aponeice es un verbo en futuro del verbo o la raíz apothnesco, que es morir.
Por lo tanto, asumiendo que esta construcción, aunque extraña al griego, es el reflejo de una traducción por equivalencia formal en la que el traductor del hebreo al griego quiso reflejar en el griego esa construcción sintáctica, entonces thanato no debería traducirse con o en muerte, sino más bien ciertamente morirán, definitivamente morirán, sin duda alguna morirán. Obviamente el griego tenía formas de expresar esa idea, pero repito, lo interesante fue que el traductor al griego prefirió, preocupado y en su afán de traducir por equivalencia formal, no usó una forma propiamente griega, sino que reflejó en el griego una construcción sintáctica propia del hebreo y que en griego no tiene sentido. ¿Qué resultó entonces? Que lamentablemente, por ejemplo, dos grandes obras de traducción no supieron traducir adecuadamente este dativo cognado. Por un lado, la obra, y muy conocida, obra La Biblia Griega, publicada en 4 tomos por Sígueme, en el año 2016 y dirigida por el profesor Natalio Fernández Marcos, tradujo este dativo cognado como moriréis de muerte. Moriréis de muerte, en lugar de traducirlo con el mismo valor del infinitivo absoluto antepuesto, que era lo que se esperaba. Pero en la misma línea también tradujo la tan conocida obra de Wilhelm o Guillermo Junemann, una traducción de la Septuaginta de toda la versión griega, que él tradujo de muerte moriréis. Interesante que estas dos obras muy conocidas, sin embargo, no hayan transmitido adecuadamente el valor del dativo cognado y lo han traducido como si fuera una construcción griega, cuando en realidad como construcción griega no tiene sentido, pero sí tiene sentido cuando se comprende que es el reflejo en griego de una construcción sintáctica en hebreo y que, por lo tanto, aunque es el resultado de una equivalencia formal, merece ser traducida con base a ese referente hebreo y no como si fuera una construcción naturalmente griega, porque no tiene sentido. Por otro lado, un ejemplo del Nuevo Testamento lo encontramos en Lucas 22:15, cuando encontramos la expresión epithimia, epithimesa, epithimia, un dativo femenino singular, con la forma verbal epithimesa, un auristo primero del verbo epithimeo. Entonces, tanto epithimia, el dativo, y el verbo epithimesa derivan del verbo epithimeo. Y aquí obviamente vemos otra vez ese reflejo del llamado dativo cognado, como resultado de procurar reflejar la construcción sintáctica llamada infinitivo absoluto antepuesto. Entonces, como eso es lo que realmente quiere comunicar este dativo cognado, no debe traducirse con deseo, he deseado o deseé, sino más bien he deseado grandemente, he deseado ansiosamente, otra vez, siempre que se comprenda que este dativo cognado, construcción extraña al griego, pero es el reflejo del infinitivo absoluto antepuesto como intento de producir una traducción por equivalencia formal que procuró reflejar en el griego una construcción sintáctica que sí es propia del hebreo y que tiene sentido muy claro en el hebreo bíblico. En conclusión, una traducción es fiel y acertada cuando, en primer lugar, procura evitar comprender mal el texto en su lengua fuente, en su lengua, puede ser original o fuente, pero en la lengua en que nos ha llegado el texto. Y en segundo lugar, cuando se preocupa por encontrar en la lengua receptora la forma o las formas adecuadas, la mejor manera posible de transmitir el mensaje del texto en su lengua fuente, pero, que quede claro, la traducción por equivalencia formal o literal, palabra por palabra, no es el camino.